En este día martes, el Evangelio según San Mateo nos presenta una lección enorme de parte de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir la lección de su propia vida, porque el Hijo de Dios ha venido a restaurar lo que el pecado había quebrantado, el misterio de la comunión entre Dios y los hombres, el misterio de la comunión entre los mismos hombres, porque al principio Dios creó al hombre en la perfecta comunión, pero el pecado original trajo como consecuencia el odio y la envidia fratricidas. Hoy el Señor nos invita a escuchar las palabras del Evangelio con un corazón dócil, dispuesto a crecer en la misericordia. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. El amor a aquel que me odia, a aquel que me calumnia, a aquel que me difama, a aquel que ha mentido, a aquel que me ha engañado. Ciertamente parecen absurdas las palabras del Evangelio para aquel que no cree en Dios. Porque cuando a veces proclamamos este Evangelio, como lo hemos hecho hoy en la comunión de la Iglesia, preparando nuestros corazones para acercarnos a recibir al mismo Cristo, que dio la vida por nosotros sus enemigos. Porque no hay que olvidarse, querido mío, que cuando caímos en el pecado, nos convertimos en enemigos de Dios. Porque cuando caímos en el pecado, empezamos a rechazar la verdad de Dios en nuestra vida. Porque cuando caímos en el pecado, dejamos de amar a nuestro prójimo encerrándonos en nuestro propio amor. Amar al enemigo es camino para hacerse hijo de Dios, para hacerse hijo de este Padre Celestial, como dice el Evangelio, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Hoy el Señor nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Hay algo que tengamos contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo? Es tiempo de reconciliarse, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de amar hasta que duela, como lo hizo Jesús, quien asumió el pecado del mundo, las enemistades entre padres e hijos, entre hermanos, para llevarnos nuevamente al encuentro de este Dios que es amor. Hoy no solamente amemos de palabra, amemos también con los hechos, como lo han hecho también los mártires, siguiendo las huellas del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tengamos en cuenta el ejemplo de tantos cristianos que han dado la vida por Cristo, es decir, por amor, perdonando de corazón incluso a aquellos que estaban juzgándolos y llevándolos a la muerte. Hoy, que no te vaya a sorprender la noche guardando rencor en tu corazón, porque precisamente los de corazón endurecido son aquellos hombres y mujeres que no dejan que Dios entre, que Dios transforme sus vidas. Antes de encontrarnos con el Señor, nosotros éramos sus enemigos. Hoy, que somos sus amigos, obremos siendo fieles a su voz. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice el Señor. Amemos hasta que duela, hasta pedir perdón. Que el Señor te bendiga y la Virgen Santísima te dé la gracia de tener el amor de Dios en tu corazón. Amén, a tus órdenes.